Buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de donde os encontréis. Bienvenidos a esta nueva sesión de webinar con la que vamos a cerrar este año. Os quiero presentar a David, que es ingeniero civil, tiene máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y también máster en Ingeniería Costera y Portuaria por la Universidad de Cantabria. Actualmente está haciendo su doctorado en el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. Y su línea de investigación está centrada en el desarrollo de nuevas metodologías para la caracterización del clima marítimo y su interacción con las estructuras costeras y portuarias en un contexto de cambio climático. También me gustaría destacar que es uno de nuestros ganadores del concurso de Twitter y que recientemente se ha llevado el primer premio Modesto Viguera. Así que sin más, cuando quieras, David. Vale, buenas tardes. Muchas gracias, Paqui, por la presentación. Bien, pues voy a empezar a compartir pantalla para empezar con el seminario. Voy ahora. ¿Veis ahora mi pantalla, no? Perfecto. Vale, pues yo lo que os vengo a contar es la línea de investigación que he estado desarrollando en mi doctorado en el IH Cantabria en los últimos años y básicamente trata sobre la evaluación de los efectos del cambio climático sobre las estructuras costeras y portuarias e incluso sobre cualquier elemento artificial localizado en la costa. La presentación recorre más o menos todos los puntos que he desarrollado en mi tesis. Yo estoy en estoy en la fase final de mi tesis doctoral y básicamente yo en mi tesis doctoral he desarrollado técnicas de caracterización del clima marítimo en un contexto de cambio climático en costa para luego forzar modelos de impacto que me permitan cuantificar la influencia del cambio climático sobre los criterios de diseño de cualquier obra marítima. Entonces, bueno, los objetivos, voy a empezar tratando estos 5 puntos en la presentación. Voy a empezar con la motivación, los antecedentes, el por qué queremos estudiar los efectos del cambio climático en las estructuras costeras, aunque seguramente muchos los conozcáis o ya lo sabréis. Voy a pasar a definir los objetivos del trabajo. En tercer aspecto, voy a tratar es el marco metodológico que hemos desarrollado en el IH Cantabria. Es un marco metodológico que integra, por una parte, los criterios técnicos de diseño de obras marítimas, que son los criterios ROM, que es las ROMs es las recomendaciones de obra marítima desarrollada por Puertos del Estado y que es de aplicación tanto en España y como están bastante bien redactadas, son de aplicación, las aplican en prácticamente cualquier lugar del mundo, que la hemos combinado con con el enfoque, con el approach de riesgo del IPCC. Entonces, bueno, al final hemos desarrollado un nuevo marco metodológico que permite considerar los criterios técnicos dentro de la evaluación de los efectos del cambio climático. Finalmente os mostraré un caso de aplicación que hemos aplicado de principio a fin en un tramo costero en la costa del Maresme y finalmente os mostraré una serie de conclusiones. Entonces, comenzando por el porqué de por qué hemos desarrollado, por qué estamos interesados en trabajar, en estudiar los efectos del cambio climático sobre las estructuras costeras y portuarias. Y aquí he querido resaltar 2 palabras, la palabra cambio climático y la palabra estructuras costeras. El cambio climático, ¿qué implicaciones tiene cuando estamos hablando de estructuras localizadas en la costa? Pues el cambio climático lo que implica, lo que induce son que las potenciales solicitaciones climáticas sobre la estructura, que encima son estructuras con una larga vida útil y diseñadas con un alto periodo de retorno, que las posibles solicitaciones climáticas que interactúan con la estructura a lo largo de su vida útil puedan ser diferentes a las contempladas en el diseño. ¿Eso qué puede provocar? Puede provocar que la respuesta hidráulica de la obra sea diferente a la que haya contemplada en el diseño. Es decir, si hemos diseñado una obra marítima para una determinada altura de ola, si esta altura de ola cambia, la respuesta hidráulica de la obra puede cambiar y por lo tanto pueden aparecer impactos que no estaban previstos en el diseño, pero que pueden darse con importantes consecuencias tanto económicas como sociales como ambientales. Luego, el objetivo es proyectar fiablemente los impactos sobre los criterios de diseño para poder ser capaz, en caso de que sea necesario, de anticiparse con un suficiente margen de actuación para llevar a cabo medidas de adaptación. Entonces, el objetivo son estos 4 pasos. Sabemos que el clima está cambiando, que el clima puede provocar cambios en las dinámicas que solicitan la obra. Entonces, queremos evaluar cómo esos cambios en las dinámicas que solicitan la obra pueden influir en la respuesta hidráulica de la obra con el objetivo de planear, si es necesario, medidas de adaptación. Centrándonos un poco en el cambio climático en los océanos o en la costa.
El cambio climático en la costa principalmente se manifiesta de dos formas. Por una parte está el cambio en las variables atmosféricas, como que pueden ser los campos de presión o los vientos que inducen cambios en el oleaje. Y por otra parte está el tema de la expansión de los océanos y el deshielo de los glaciares que posibilita un aumento del nivel medio del mar. Eh, el aumento del nivel del mar es un hecho refutable. Por ejemplo, aquí os digo que a lo largo del siglo XX ha incrementado de media 15 centímetros, si bien esta tasa de crecimiento, esta tasa de aumento anual se está multiplicando por más del doble en la actualidad. Y las proyecciones de cambio climático nos indican que a mitad de siglo el aumento de nivel medio del mar medio global oscilará entre 30 y 60 centímetros y a final de siglo puede llegar incluso a un metro de incremento de nivel medio del mar. Pero también, como os decía, no es únicamente el nivel del mar lo que cambia, sino también cambia el resto de dinámicas, como pueden ser el oleaje, las corrientes, etc. Luego, este contexto de cambio en las variables que solicitan la obra es lo que posibilita y lo que nos interesa conocer para poder ser capaces de predecir futuros comportamientos estructurales y operativos de la obra. Este aumento de la preocupación sobre el cambio climático centrado en la costa se puede materializar. Aquí he querido mostraros tres documentos. Por una parte está la ley de costas que ya del año 2013, que ya directamente marca que es necesario informar sobre las posibles incidencias del cambio climático en el dominio público marítimo terrestre. Pero es que además, ahora en el año pasado se aprobó el nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, porque según el acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, todos los países miembros deben adoptar un plan de adaptación al cambio climático. Pero es que es más, en el plan de recuperación y transformación y resiliencia, los fondos de Next Generation, marca claramente que para acceder a parte de estos fondos el cambio se debe considerar en el efecto del cambio climático. Por ejemplo, aquí os marco la componente número 5, que es preservación del espacio litoral y de los recursos hídricos, y en el segundo de los apartados pone directamente la adaptación de la costa al cambio climático, dado que los impactos de la erosión e inundación sobre la costa y sus consecuencias exacerbados por el cambio climático pueden reducirse mediante la introducción de adaptación que han de combinar un adecuado deslinde del dominio público y una adecuada gestión del mismo. Es decir, tenemos todo un marco normativo, un plan a futuro y unos fondos que aquí os indico el valor, que son más de 2.000 millones de euros. Tenemos todo un contexto administrativo que nos motiva a estudiar el efecto del cambio climático en la costa y en el caso particular de lo que yo estoy mostrando de las estructuras costeras. Este contexto administrativo, yo al menos soy ingeniero, entonces lo que queremos es introducir este contexto administrativo normativo de cambio climático dentro de los procedimientos habituales de diseño, que en este caso en España son las recomendaciones de obras marítimas. Entonces, los objetivos del trabajo básicamente es ser capaces de dar respuesta a estas 6 preguntas. No existen metodologías. Revisando el estado del arte, cuando empezamos a trabajar en este campo, nos dimos cuenta que la parte de cambio climático, por una parte, los estudios que había o eran laxos en cuanto a la caracterización del cambio climático o eran poco ambiciosos en tanto en cuanto no evaluaban los impactos potenciales del cambio climático en la misma forma en la que se diseñaba una estructura. Es decir, por ejemplo, un estudio de cambio climático tipo se basa en considerar un escenario de aumento a nivel medio del mar y con alguna formulación sencilla evalúa los potenciales efectos del cambio climático. Pero eso no nos permite, así no se diseñan las obras marítimas. Entonces no nos permiten dar respuesta a todos los retos que como ingenieros o ingenieros de costas tenemos con esta nueva amenaza del cambio climático. Entonces los objetivos del trabajo se pueden resumir en estas 6 preguntas. Por una parte, ¿cómo se va a modificar la intensidad y frecuencia de los eventos extremos y cuál va a ser su efecto sobre las obras de protección? Como se decía antes, cambios en las dinámicas de oleaje, por ejemplo, traducidos en temporales más intensos y frecuentes, pueden producir cambios en la respuesta de las obras de protección. ¿Cuáles son los mecanismos y modos de fallo que pueden verse más afectados por el cambio climático? ¿Cuál será la evolución de sus criterios de diseño, tanto estructurales como funcionales u operativos, en función de los horizontes temporales, es decir, a lo largo del siglo XX, a mitad del siglo, a final del siglo, y en función de los escenarios de emisiones considerados, es decir, en un escenario de mitigación de emisiones, en un escenario de emisiones sostenidas tal y como estamos actualmente, etc. ¿Cuándo se estima que pueda producirse la pérdida total de operatividad de una obra determinada? ¿Cómo puede incorporarse el efecto del cambio climático en el diseño de nuevas obras de protección? Y no podemos obviar que estamos en un entorno de incertidumbre, tanto por el campo en el que trabajamos, que es la costa, como que encima estamos introduciendo la incertidumbre de cuál va a ser el clima futuro.
Entonces, toda esta gestión de la incertidumbre es muy importante considerarlas dentro de la toma de decisiones. Entonces, pasando a la parte metodológica de la aproximación que hemos desarrollado para dar respuesta a estas 6 preguntas, como os decía antes, en España tenemos las recomendaciones de obras marítimas, que nos marcan muy claramente cómo se debe diseñar y cuáles son los criterios de diseño que deben evaluarse o que deben verificarse ante la acción climática. Pero por otra parte tenemos la parte del IPCC, que nos marca claramente, y que es un framework ampliamente usado en cualquier evaluación multisectorial de efectos del cambio climático, que nos dice que el riesgo de cambio climático es la combinación entre un clima, un elemento que está expuesto y una vulnerabilidad, es decir, un elemento expuesto que tiene un determinado grado de susceptibilidad para ser capaz de absorber esa amenaza climática. Entonces, lo que hemos desarrollado, hemos dicho por una parte, vale, tenemos el criterio técnico muy bien marcado con la ROM. Tenemos el criterio muy bien marcado, el IPCC, para la evaluación de riesgos del cambio climático. Vamos a combinar ambos porque son perfectamente complementarios. Entonces, aterrizando ambos frameworks dentro del objeto del estudio, la exposición está muy clara. La exposición es la estructura costera, es decir, el elemento que queremos evaluar. La peligrosidad está clarísimo, es el clima marítimo incidente en un contexto de cambio climático. Y la vulnerabilidad son esos criterios de diseño que yo como proyectista o como gestor le pido a la obra. Es decir, la vulnerabilidad se puede entender como la susceptibilidad estructural, funcional o operativa que yo admito que tenga la obra. Entonces, ya tenemos definido, y después tenemos por la parte de la ROM, que la ROM nos marca los estados límites que debemos verificar, que en este caso son el estado límite último, el estado límite de servicio y el estado límite operativo. Entonces ya hemos integrado dentro del framework del IPCC de evaluación de riesgos el framework de diseño de la ROM. Y con ello ya somos capaces de evaluar impactos para evaluarla por cómo evoluciona en el tiempo la fiabilidad, funcionalidad y operatividad de la obra. Entonces voy a pasar directamente al caso de aplicación para explicar la metodología de principio a fin. El caso de aplicación es la protección costera que protege la línea ferroviaria que une la localidad de Mataró con Barcelona. Esta línea ferroviaria es altamente usada, como os podréis imaginar, une toda la costa del Maresme con la capital, con Barcelona. Y como podéis ver en alguna de estas figuras, directamente es que la línea de ferrocarril está adosada directamente al mar y actualmente ya en eventos de temporal tiene eventos de rebase que cortan la operativa de la obra. Luego es altamente interesante si en la actualidad existe un problema, si estamos diciendo que el cambio climático va a producir un aumento medio del mar y cambios en las dinámicas de oleaje, es muy interesante conocer cuál va a ser la operatividad, fiabilidad y funcionalidad futura en un contexto de cambio climático. Por eso hemos aplicado la metodología en esta zona de estudio. Pasando otra vez a lo que os decía antes de la integración de ese binomio ROM-IPCC, la integración, en este caso tenemos que la peligrosidad climática son los escenarios de cambio climático, las dinámicas de oleaje y nivel y los horizontes temporales y escenarios de cambio climático que vamos a estudiar. Vamos a estudiar un periodo de referencia que es el que tomamos como clima actual, de 1985 a 2005, y 2 escenarios de cambio climático, un RCP 4.5, que es un escenario de mitigación de emisiones, y un RCP 8.5, que es un escenario de mantenimiento sostenido de las mismas. Y ambos escenarios de cambio climático los estudiamos tanto en el corto plazo, a mitad de siglo, como en largo plazo, a final de siglo. Es decir, vamos a estudiar 5 escenarios climáticos, 4 futuros y uno de referencia. La exposición, como os decía antes, es la definición de esa estructura costera. En este caso, vamos a estudiar el estado límite último a través de la estabilidad de las piezas del manto exterior, el estado límite de servicio como la estabilidad del equipamiento ferroviario y el estado límite operativo como la operatividad de la línea ferroviaria en sí. Y la vulnerabilidad la introducimos a través de la definición de esos criterios de diseño que nos marca la ROM para esta estructura, y que el objetivo del estudio es ver cómo estos criterios de vulnerabilidad se modifican en el tiempo, y el objetivo del caso de Barnes de adaptación es mantener estos criterios de diseño. No queremos que en el futuro, por defecto del cambio climático, la operatividad exigida a la obra disminuya. Entonces, el objetivo es modelar esos impactos. Vamos a estudiar el estado límite último, estado límite de servicio, estado límite operativo, y vamos a estudiar esos 4 escenarios futuros, 2 en unos escenarios de mitigación de emisiones, tanto a mitad como a final de siglo, y el RCP 8.5, tanto a mitad como a final de siglo, con el objetivo de identificar en el espacio y tiempo, es decir, bajo qué escenarios climáticos y horizontes temporales,
los impactos proyectados son mayores a los que nosotros estamos dispuestos a asumir como gestores de la obra, con el objetivo de identificar elementos críticos y estos límites críticos. Incidiendo un poco más en esta caracterización de esa exposición, vulnerabilidad y amenaza climática, la exposición, como se decía antes, es la estructura costera en sí, la sección tipo es la que os muestro aquí abajo. La estabilidad, vamos a estudiar la estabilidad de estas piezas de escolleras que protegen el manto principal. Es un dique en talud con una berma intermedia, con escolleras de 5 toneladas, y vamos a estudiar el modo de fallo, extracción de las piezas del manto principal. En cuanto al estado límite de servicio, vamos a estudiar la funcionalidad del equipamiento, toda la catenaria, todo el tráfico rodado de la vía por eventos de rebase, es decir, los eventos de rebase pueden producir daños en todo aquello que está localizado sobre la estructura, y la operatividad vamos a estudiarlo como los eventos de rebase que pueden producir la parada temporal de las operaciones de navío ferroviaria. La vulnerabilidad, como os podéis imaginar, y os he dicho antes, es una línea ferroviaria que usan miles de personas al cabo del día. Luego, los criterios de diseño, los criterios de vulnerabilidad que nos permite la normativa técnica son muy estrictos. En este caso estamos hablando de vida útil mínima de 50 años, una probabilidad de fallo del estado límite último máximo permitida de un 1%, una máxima probabilidad conjunta de fallo del estado límite de servicio, es decir, de aquel relacionado con el equipamiento ferroviario, de un 7%, y estos 3 criterios operativos. Al final, cuando hablamos de diseño, siempre hablamos de diseño por estado límite último, estado límite de servicio, y el estado límite operativo se evalúa mediante 3 indicadores: la operatividad mínima anual, el número medio de paradas y la duración máxima de una parada operativa. La parte de clima, que seguro que os puede interesar más, que esto hemos desarrollado toda una técnica de principio a fin para ser capaces de trasladar estas proyecciones de cambio climático proporcionadas por los modelos globales o regionales de circulación atmosférica hasta la costa. Es decir, tenemos los GCMs o RCMs que nos proporcionan cuáles van a ser las dinámicas marinas futuras, pero en una localización suficientemente alejada de la costa. Y lo que hemos desarrollado todo son una técnica de técnicas estadísticas y numéricas para poder inferir, basándose en esas proyecciones de cambio climático en aguas abiertas, cuáles van a ser los efectos del cambio climático en costa. Ahora os voy a explicar más en detalle cómo lo hemos desarrollado, pero básicamente el objetivo es ser capaces de desarrollar y conocer gráficos tipo lo que os muestro a la derecha. En este caso vemos cómo el cambio climático, aquí os muestro el régimen extremal de eventos en costa, eventos formados por las variables altura, hora significante, periodo y nivel. Al final, cuando hablamos en costa de los impactos, el clima no es un clima univariado. Cualquier impacto en costa depende de la acción conjunta de alturas y olas grandes, con periodos grandes, con niveles grandes, y encima estas variables están correlacionadas entre sí. Luego, el objetivo es ser capaz de proyectar el clima marítimo futuro en la costa, pero ser capaces también de mantener esas relaciones de dependencia entre las variables y cuantificar no solo únicamente cambios en una de las variables, sino cambios en el evento compuesto en sí. Y entonces aquí es lo que os muestro, esta caracterización trivariada del régimen extremal. Aquí podéis ver claramente cómo conforme aumento, aquí es cada línea en función del trazo es un periodo de retorno, el negro es el periodo de referencia y en azul clarito es el RCP 4.5 a mitad de siglo y en azul oscuro el RCP 4.5 a final de siglo. En los paneles inferiores tenemos lo mismo pero con el RCP 8.5. Pero si, como veis, debido a este cambio climático, lo que se proyecta es un aumento de la altura ola significante en costa. Y esto es principalmente por el aumento del nivel medio del mar. Al final, esta estructura costera está localizada en muy baja profundidad. Entonces, si estamos aumentando el nivel medio del mar, estamos haciendo posible que las olas que solicitan la obra sean mayores. Entonces, ese aumento de calado posibilita que las alturas sean mayores y posibilita entonces que el régimen extremal de altura de ola significante aumente. Pero en cualquier caso, aquí lo que estamos modelando es el régimen extremal compuesto de las 3 variables a la vez. Y estamos viendo cómo el régimen extremal proyectado en esta zona concreta aumenta para un mismo periodo de retorno. Es decir, el evento que actualmente tiene un periodo de retorno de, por ejemplo, 500 años, puede ser en el futuro, puede reducirse igual a 50 años en el futuro. Entonces, esta metodología para trasladar las proyecciones de cambio climático hasta la costa se basa en: yo recopilo múltiples modelos climáticos en una localización
suficientemente alejada de la costa para ser capaces, para que yo pueda confiar en esas proyecciones, porque al final las proyecciones de cambio climático se obtienen en una escala global o regional. Y el clima marítimo en costa es muy dependiente de los efectos locales. Luego, lo que yo quiero conocer es, yo quiero partir de una información climática que esté poco afectada por la costa, pero que sea fiable y que esté localizada suficientemente alejada, y yo luego ya implementar una estrategia de downscaling hasta la costa para ser capaz de trasladar estas proyecciones de cambio climático en aguas abiertas a proyecciones de cambio climático en costa. La metodología se basa en, por una parte, queremos trasladar las condiciones horarias, pero también tenemos que trasladar las condiciones del régimen extremal. Las condiciones del régimen extremal, aquí partimos de series temporales de 20 años, y como os podéis imaginar, una serie temporal de 20 años es insuficiente para realizar un análisis de régimen extremal. Entonces, lo que hacemos es, en este punto 1, generamos toda una serie de base de datos sintética combinando técnicas basadas en cópulas gaussianas, por ejemplo, para generar una base de datos sintética que represente suficientemente bien eventos extremos con incluso muy baja probabilidad de ocurrencia. Luego implementamos una técnica de downscaling que considera encima el aumento nivel medio del mar en la propagación desde el punto 1 hasta el punto 3, y luego lo que hacemos es caracterizar ese régimen extremal y ese régimen medio en costa por efecto del cambio climático, para sacar gráficos tipo lo que os mostraba anteriormente. En cuanto a la parte del régimen extremal, que igual os puede interesar más, aquí lo que partíamos es de 5 modelos climáticos diferentes con series temporales multivariadas, es decir, con las variables altura de ola, periodo pico, periodo medio, dirección, nivel del mar, etcétera, de 20 años, y lo que queremos es asegurar una buena representatividad multidimensional del carácter multidimensional y una buena representatividad de los eventos extremos. Luego lo que hacemos es, por cada modelo climático, construimos un modelo basado en cópulas gaussianas para ser capaz de generar sintéticamente una base de datos del régimen extremal, y lo que hacemos es repetirlo muchas veces. Entonces, lo que construimos es un emulador climático por cada uno de esos modelos climáticos, escenarios climáticos y horizontes temporales, con el objetivo de generar sintéticamente una base de datos de régimen extremal por cada modelo, escenario y horizonte temporal. Y lo que sacamos son resultados tipo esto. Sacamos son bases de datos sintéticas, en este caso 150 millones de estados de mar extremos sintéticos, que representan, como podéis ver correctamente, la correlación entre las variables. Incluso está pillada aquí, como podéis ver en el panel superior izquierdo, la bimodalidad del oleaje. Tenemos dos direcciones predominantes con altura de olas más parecidas, y bien pillamos también la dependencia entre variables. Luego hemos sido capaces de generar una base de datos sintética en aguas profundas de eventos extremos en un escenario de cambio climático. Y el objetivo ahora es, vale, yo he generado una base de datos sintética de eventos extremos del cambio climático en aguas abiertas, yo la quiero trasladar a costa porque en la costa es donde está la estructura. Y lo que hacemos es una metodología de downscaling híbrida. Hacemos una técnica de downscaling híbrida que combina técnicas estadísticas y numéricas para una propagación fiable pero eficiente de esas condiciones climáticas. Lo que hacemos es implementar, lo que he dicho antes, una serie de algoritmos basados en la selección. Por ejemplo, en este caso es la selección basada en algoritmo de MaxDis, para identificar un reducido número de casos representativos de toda la variabilidad climática presente y futura en cualquiera de los modelos climáticos de horizontes temporales. Luego ese caso reducido lo probamos hasta costa y luego reconstruimos. Y ya podemos empezar a caracterizar el régimen extremal en la zona de estudio. Fijándonos, por ejemplo, en altura de ola significante, aquí lo que os muestro es claramente una tendencia alcista del régimen extremal de altura de ola significante. En la barra negra es el periodo, por ejemplo, en esta barra negra de la izquierda tenemos cuál es la altura de ola significante con periodo de retorno de 10 años en la actualidad, y estamos viendo cómo aumenta tanto en el corto plazo para ambos escenarios de cambio climático, como sobre todo en el largo plazo también para ambos escenarios de cambio climático. Pero lo que os decía antes, el objetivo no es únicamente proyectar cuál es la altura o la significante, el objetivo es proyectar cuál es el evento compuesto, el evento extremo, con todas las variables de las que depende un evento extremo, que depende de la altura de la ola significante, el periodo pico o el nivel. Entonces lo que hemos desarrollado es una técnica, una caracterización trivariada de eventos extremos que tiene la aplicación que os voy a mostrar a continuación. Al final, lo que os decía antes es que cualquier evento impacto en costa depende de muchas variables a la vez. Por ejemplo, la inundación costera depende de cuál es el nivel del mar y cuál es el run-up del oleaje. Y el run-up del oleaje a su vez depende de la altura de ola significante y del periodo del oleaje.
Entonces, la caracterización multivariada del régimen extremal nos posibilita, nos hace posible identificar no únicamente cambios en la altura de ola, que como os decía aquí antes, podemos estar teniendo alturas de ola significantes. Si ahora cogemos la altura de ola significante actual del periodo de retorno 500 años, que son algo más de 2 metros, esta altura de ola significante se convierte en 50 años de periodo de retorno en el RCP 4.5, es decir, en el RCP de mitigación de emisiones a mitad de siglo. Pero es que en el RCP 8.5 a final de siglo sería inferior a 10 años. Es decir, el evento que actualmente ocurre cada 500 años puede llegar a ocurrir al menos cada 10 años. Es decir, la probabilidad de eventos extremos en costa la estamos multiplicando por 50, con los impactos que eso produce. Pero eso también lo hemos analizado desde el punto de vista no únicamente de la variable climática, sino también del impacto de inundación. El impacto de inundación, la cota de inundación que actualmente tiene 500 años de periodo de retorno, se transforma en 10 años de periodo de retorno en el RCP 8.5 a mitad de siglo. Es decir, en 20 años estamos aumentando la probabilidad, en 30 años, la probabilidad de un evento de inundación súper extremo en un evento de inundación extremo ligero, por así decirlo. Entonces, una vez hemos desarrollado toda la parte de proyectar las condiciones de cambio climático en costa, ya pues somos capaces de evaluar los impactos sobre la estructura litoral. Y el objetivo al final, como os decía antes, es una evaluación fiable, pero que tenga en cuenta también la gestión de las incertidumbres. Tenemos incertidumbre, como habéis visto antes, en cuál va a ser la proyección del cambio climático, pero también tenemos incertidumbre en cuál va a ser la respuesta hidráulica de la obra. Al final, las ecuaciones de verificación, las ecuaciones de overtopping o fiabilidad no son del todo fiables y tienen también su propia incertidumbre. Luego queremos gestionar la incertidumbre de la mejor manera posible. Y para eso hemos implementado una técnica probabilista basada en el método de Monte Carlo, con el objetivo de proyectar no variables, no un impacto determinista, sino ser capaces de proyectar la función de densidad completa del impacto, que es lo que os muestro en esta figura de aquí. Y entonces, siguiendo esta metodología probabilista y de alta resolución, en el caso concreto de estudio, lo que queremos evaluar es los 3 estados límites, el estado límite último, el estado límite de servicio y el estado límite operativo. El estado límite último, recordad que os había dicho que era la extracción de las piezas del manto principal. Entonces, aquí lo que proyectamos en este caso es que el daño sobre esas piezas del manto principal tiene una tendencia claramente desfavorable, con aumentos en el daño tanto en el corto plazo como en el largo plazo en ambos escenarios de cambio climático. Luego procederemos a identificar, a cuantificar estas gráficas, pero en estos box plots únicamente quedaros con que la tendencia es negativa y que incluso, como os podréis imaginar, si este es el umbral, este es el criterio de diseño, el umbral se ve claramente superado en el largo plazo. En cuanto al segundo de los estados límite que debe verificarse, el estado límite de servicio, también tenemos una tendencia negativa, si bien ese caudal admisible máximo que produce el daño en el ferrocarril es suficientemente alto como para que no es esperable que produzca un aumento de la pérdida de funcionalidad de la obra. Y en cuanto al estado límite operativo, queremos verificar 3 criterios, en este caso la operatividad mínima, la duración mínima de las paradas y la duración máxima probable. Estamos proyectando también tendencias de reducción de la operatividad y fijaros sobre todo en este tercer criterio, que es la duración máxima de una parada operativa. Al final, el aumento y medio del mar lo que hace es que los temporales sean más persistentes. Luego, la duración de condiciones inoperativas aumenta. Y ante un criterio tan estricto, que es como que la duración máxima de una parada operativa para este de obra, que es tan singular, es 1 hora, ese aumento de la persistencia de los eventos extremos posibilita que las horas inoperativas aumenten. Y como os podéis imaginar aquí, al final, si el umbral es esta línea negra de a lo bajo, en el largo plazo estamos proyectando estas inoperatividades. Es decir, el problema principalmente de esta obra con cambio climático es un problema de operatividad. Entonces, volviendo a las preguntas de los objetivos del trabajo, con esta metodología somos capaces de dar respuesta a esas preguntas. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos y modos de fallo de parada que pueden verse afectados por el efecto del cambio climático? Lo que os decía principalmente es un problema de operatividad y un problema también de estabilidad de las piezas en el manto principal.
empezando por la operatividad, la probabilidad de incumplimiento de los criterios operativos en el mejor de los escenarios de cambio climático, que es el RCP 4.5, y en el corto plazo es de un 83%, y en el largo plazo es de un 100%. Es decir, esta obra tiene un problema de operatividad, y esta obra, si quiere mantener el funcionamiento actual, debe adaptarse ya para mantener esa operatividad en la línea ferroviaria. En cuanto al estado límite último, el estado límite último lo que os decía es la extracción de la estabilidad hidráulica de esas piezas del manto exterior. El criterio ROM es un criterio ROM muy estricto porque la obra es muy singular, es un 1%, y en el corto plazo estamos proyectando una probabilidad de fallo de un 2%, tanto en el 4.5 como el 8.5. Luego estamos superando el umbral ROM, luego estrictamente habría que adaptar, pero bueno, no es un problema tan serio. En el largo plazo, sí, en el largo plazo la probabilidad de fallo aumenta hasta un 13% aproximadamente. Luego, en el largo plazo, también la obra debe adaptarse si quiere mantener los criterios de estabilidad para dar cabida a la operativa ferroviaria. Pero principalmente a corto plazo es un problema de operatividad, y a largo plazo el problema de la obra es un problema de operatividad y de fiabilidad estructural. ¿Cuál será la evolución de los criterios funcionales y operativos de una obra determinada? Pues también hemos sido capaces de cuantificar en función del escenario climático y horizonte temporal, con una metodología probabilista, cuál va a ser los criterios de cómo van a evolucionar esos criterios de diseño de la ROM. También hemos dado respuesta a cuándo puede producirse la pérdida total de operatividad, que en este caso es en el largo plazo, e incluso lo que hemos dicho antes, no es únicamente cuantificar ese sí, ese no, sino hemos cuantificado la probabilidad. Y entonces hemos sido capaces de introducir toda la gestión de las incertidumbres en la toma de decisiones. Entonces, finalmente, para concluir, decir que en este trabajo se ha desarrollado una nueva metodología para la evaluación de los impactos derivados del cambio climático sobre cualquier estructura localizada en la costa, con el objetivo de evaluar cómo evolucionan los criterios de diseño estructurales, funcionales y operativos, siguiendo un enfoque probabilista y en línea con los nuevos postulados de la nueva ROL, la nueva recomendación de obras marítimas que ha desarrollado en el año 2018 Puertos del Estado. El objetivo final es dotar a los responsables de gestión de la costa de una herramienta fiable para la proyección de los impactos del cambio climático, con el objetivo de identificar medidas de adaptación en caso de que sean necesarias, y promocionando en todo ello la integración de herramientas avanzadas para el modelado de los impactos del cambio climático. Y creo que me he excedido un poco de tiempo, pero eso era todo por mi parte. Muchas gracias. Si tienes alguna pregunta o... Pues muy bien, muchísimas gracias, David. Yo creo que quedó clara la calidad de vuestro trabajo y sobre todo la enhorabuena por la sencillez, porque parece un trabajo súper complejo, pero lo explicaste de una manera muy, muy sencilla. Yo creo que fácil de comprender para todo el mundo. Vale, muchas gracias. Entonces, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede dejar en el chat o en la caja de las preguntas, o simplemente levantar la mano y le damos audio para que pueda preguntar en directo. Justo creo que ya tenemos aquí una pregunta, no sé si la puedes Sí, la leer, estoy David. leyendo. Sí, la Sí. estoy leyendo. Las bases, Pregunta, sí. exacto. Las proyecciones de cambio climático que hemos usado son las proporcionadas en el Instituto de Hidráulica Ambiental, siendo desarrollado dentro de un proyecto para el Ministerio de Transición Ecológica, una base de datos de las dinámicas marinas en agua, de proyecciones de oleaje y nivel. Estas proyecciones se han desarrollado, son multimodelo, hemos cogido muchos modelos climáticos y hemos proyectado para muchos modelos climáticos cuál va a ser el oleaje y el nivel del mar del futuro. Y estas proyecciones actualmente están ya disponibles en la web del Ministerio y son lo que he dicho antes, son multimodelo, multiescenario y multihorizonte temporal. Y están localizadas a aguas abiertas y están disponibles ya para descargar en la web del MITECO. Ok, perfecto. Y nada, una pregunta que me surgió a mí, David, era que vi que los escenarios que considerasteis fueron los RCP 4.5 y 8.5. ¿Por qué no considerasteis los otros dos? Especialmente el de 2.6, que siempre es el más optimista, ¿no? A Porque futuro. sí, el 2,6 directamente lo descartamos porque creemos que es muy poco probable que se cumpla. Y nos quedamos con el 4.5 como el más probable de mitigación de emisiones y el RCP 8.5 como el business as usual, de si seguimos, Sí. si seguimos como hasta ahora. Sí que es verdad que como nuevo, esto está basado en el quinto informe del IPCC. En el sexto informe del IPCC que salió
entre el año pasado y este año, Sí. cambia un poco la nomenclatura y la definición de escenarios de cambio climático. Ahora ya combinan únicamente escenarios de cambio climático, es decir, de cómo cambia la amenaza climática en sí, sino lo combina con cómo cambia la sociedad, es decir, cómo combina a su vez cambios sociales con cambios climáticos. Y eso sería un nuevo enfoque y eso habría que introducirlo en la metodología. Pero lo que quiero mostrar en la metodología es una metodología que es modular. En caso de que esa definición de escenarios cambie, conceptualmente la metodología es la misma. Únicamente cambio, cojo unas proyecciones y aplico la misma técnica para proyectar el cambio climático. Pero eso es lo de menos. Si cambia la base de datos, cambia la base de datos. Pero conceptualmente la metodología es la misma. Ok. Vale, creo que tenemos otra pregunta. Sí, no la veo. Está en el chat. La leo. No. Es de Felipe Alfaro. Si se realizan las proyecciones para varios modelos, ¿cuál modelo utilizar o se promedian los resultados de cada modelo? Por ejemplo, sí. Sí, aquí claro, el problema que teníamos es que tenemos en este caso 5 modelos climáticos. Pero estos modelos climáticos no tenemos un ranking de cuál es la scale de cada modelo climático. Es decir, no sabemos cuál funciona mejor o peor. Entonces, lo que hemos asumido es, usamos todos, asumimos que todos son iguales de probables, cada uno lo tratamos independientemente por su cuenta, por eso hemos desarrollado 25 emuladores climáticos, porque queremos mantener la variabilidad entre modelos independiente entre sí, propagamos todo, utilizamos las predicciones de todos, sacamos los resultados con todos, y luego asumiendo que todos son iguales de probables y pueden ser igual de buenos o igual de malos, agregamos los resultados al final. Pero la agregación es un paso al final, no es un paso al principio. Lo que hacemos es, cogemos todos los modelos climáticos, evaluamos los impactos con todos los modelos climáticos y luego ya asumimos que todos son igual de buenos o igual de malos y ahí ya agregamos resultados. Ok. No sé tú, Paqui, si tienes... Así, ya confirma Felipe que quedó claro. Paqui, Vale, si tú sí tienes algún otro tengo... comentario. Sí, en plan, a ver, no sé si habéis estudiado, o sea, porque has puesto que esta metodología se puede aplicar prácticamente a cualquier obra, ¿no? En plan, es como una metodología para aplicar. Y has comentado lo de que en el estado límite último tenía sobre todo fallos, por así decirlo, a largo plazo, mientras que de operación había constantemente, tanto en el corto como en el largo, en esta obra. ¿Habéis estudiado más obras y habéis visto que en operación efectivamente en general suelen fallar las obras costeras, sin embargo en estado límite último solo en el largo plazo? O, es decir, ¿habéis estudiado alguna obra más? No sé si es demasiado pronto, si solo habéis hecho esta o si sí habéis comparado. Sí, lo que estamos observando al final en costa, o sea, en España, centrándonos en España lo que estamos teniendo es que a nivel oceánico la altura de ola proyectada cambia, o sea, disminuye. O sea, el oleaje en aguas abiertas, en aguas profundas, disminuye. Al final se va a producir, o eso es lo que dicen los modelos, un desplazamiento hacia el norte de esos patrones de borrasca, que al final lo que hacen es que esos vientos disminuyan en el océano y por lo tanto disminuya el oleaje en el océano. Pero nosotros trabajamos en costa y en costa lo que condiciona todo es el nivel medio del mar y el medio del mar aumenta. Entonces, en este caso lo que teníamos era un problema de que la estructura costera estaba localizada a 2 metros de calado. Si estamos metiendo 1 metro más de calado, estamos incrementando el calado un 33%. Luego, si estamos en un régimen de limitación por rotura por fondo, ahora mismo y el futuro va a estar también limitado por fondo, pero con un calado mayor. Luego, aunque en el océano las olas disminuyan, en costa las alturas de ola aumentan, pero porque aumenta el calado. Entonces, lo que estamos observando es que en aquellas estructuras localizadas en aguas someras, los potenciales impactos pueden aumentar. Principalmente también la operatividad, por supuesto, e incluso depende cómo sean las características geométricas y estructurales de la obra, de funcionalidad y estabilidad. En diques grandes, como puede ser el dique Langosteira o el dique de Gijón, con calados a 40 metros, el que aumente ese nivel del mar 1 metro es insignificante para la obra. Entonces, esos cambios, al final, como el oleaje disminuye y 1 metro frente a 40 no le da tiempo a que la altura del aumente, en estos casos de megaestructuras localizadas con supercalados, el efecto del cambio climático no es tanto. Principalmente estamos observando que el efecto del cambio climático se va a manifestar en aquellas estructuras muy someras y por ende en estructuras que protegen puertos pequeños o regionales, principalmente recreativos o náutico-pesqueros, no tanto en puertos comerciales en sí.
Genial. O sea, la verdad que me ha parecido súper interesante el estudio que estáis haciendo. O sea, has presentado un caso concreto, pero la verdad que esto va mucho más allá. O sea, tenéis como muchos casos registrados y en realidad vais viendo la evolución. O sea, que me parece súper interesante. Te felicito por la presentación y por el trabajo realizado. Muchas gracias. Y no sé si alguien más tiene alguna más pregunta. A ver, aquí no tengo nada y aquí en el chat parece que tampoco. Por lo que, Gonzalo, ¿tienes alguna más? Si no... No. Vale, genial. Pues muchísimas gracias, David. De A verdad, vosotros. muchísimas felicidades por la presentación y también por haber aceptado nuestra invitación a venir aquí. Y muchísima suerte con este doctorado que te queda por Muchas delante. gracias. Muchas gracias. Y sin más, pues cerramos nuestra sesión de webinar. Nos volvemos a ver en septiembre, si no pasa nada. Por lo que paséis un feliz verano y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.